El imperio al borde del colapso. El viento del norte no traía solo frío, traía presagios. Año 172 de Cristo. Las legiones romanas no marchaban para conquistar, marchaban para sobrevivir. En las fronteras del Danubio, más allá de los bosques oscuros y las tierras brumosas de la Germania, una amenaza se levantaba. No era un enemigo común, no era una rebelión aislada. Era una ola humana que amenazaba con quebrar el corazón mismo del imperio. Los marcomanos, tribus germánicas endurecidas por el hambre, el clima y la desesperación. Hombres que no temían morir porque ya vivían al borde del abismo. Y frente a ellos, no un general sediento de gloria, no un conquistador arrogante, sino un filósofo, Marco Aurelio, el emperador que escribía sobre virtud mientras el mundo ardía, el hombre que meditaba sobre la muerte mientras la muerte marchaba hacia Roma. Pero aquí surge la pregunta que define este episodio. ¿Cómo puede un filósofo liderar una guerra brutal? ¿Cómo puede alguien que predica el control emocional enfrentarse a hordas que queman ciudades, masacran colonias y cruzan las fronteras imperiales? Este no es solo un relato histórico. Es la prueba viviente de que el estoicismo no es teoría, es supervivencia. El Imperio Romano no estaba en su momento más fuerte. La peste antonina había devastado la población. Soldados morían no solo en combate, sino por enfermedad. Las arcas del Estado se debilitaban, las fronteras estaban tensas y las tribus germánicas olían sangre. Los marcomanos, junto a los cuados y otras tribus aliadas, cruzaron el Danubio, incursionaron en la provincia de Panonia, llegaron incluso al norte de Italia. Saquearon ciudades que durante siglos habían creído estar protegidas por la maquinaria militar romana. Roma, por primera vez en generaciones, sintió miedo real y Marco Aurelio no podía delegar esta crisis. No podía esconderse en el Senado. No podía limitarse a escribir en sus pergaminos lo que debía hacerse. Tenía que marchar, tenía que ensuciarse las manos, tenía que convertirse en comandante. Imagina la escena. El emperador abandona el confort del Palatino, deja atrás la arquitectura majestuosa, los discursos elegantes y las túnicas púrpura. Cruza el imperio hacia el norte. Frío, barro, hombres cansados, legionarios que no luchaban por expansión, sino por contención. Y mientras el ejército avanzaba, Marco Aurelio escribía. Sus pensamientos no eran sobre estrategia militar, eran sobre disciplina interior. En sus escritos, que siglos después conoceríamos como meditaciones, reflexionaba: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Ese pensamiento, nacido en medio del caos, es la esencia de esta campaña. Porque la guerra contra los marcomanos no fue solo una batalla externa, fue una batalla interna. Si alguna vez te has sentido abrumado por problemas que parecen fuera de tu control, quédate hasta el final de este video. Porque lo que Marco Aurelio hizo en medio del colapso puede enseñarte cómo enfrentar tus propias invasiones personales. Y si valoras contenido que transforma historia en herramientas prácticas, suscríbete ahora a Fundamento Estoico, porque lo que viene cambiará tu perspectiva sobre la fortaleza mental. Volvamos al Danubio. Las tribus germánicas no luchaban con disciplina romana, luchaban con ferocidad primitiva, emboscadas, ataques rápidos, conocimiento del terreno. Los bosques eran su fortaleza. Las legiones, acostumbradas a formaciones ordenadas y campos abiertos, enfrentaban un enemigo que no jugaba bajo sus reglas. Y sin embargo, Marco Aurelio no entró en pánico. No reaccionó con furia, no dejó que el miedo dictara decisiones impulsivas. Aplicó el principio central del estoicismo: diferenciar entre lo que depende de ti y lo que no. No podía controlar el clima, no podía controlar el hambre,
No podía controlar la brutalidad del enemigo, pero podía controlar su respuesta. Y esa diferencia lo cambió todo. La campaña se volvió larga, dura, exigente. No fue una batalla gloriosa de un solo día. Fue desgaste, resistencia, paciencia estratégica. Roma construyó fortificaciones, aseguró rutas, reforzó suministros. No buscaba espectáculo, buscaba estabilidad. Y en esa lentitud estratégica se revela una lección moderna. A veces la victoria no es destruir al enemigo, es resistir lo suficiente hasta que el caos se agote. Durante uno de los enfrentamientos más críticos, las legiones quedaron atrapadas sin agua bajo un calor abrasador. La moral descendía, la derrota parecía inminente, y entonces ocurrió lo que la historia llamaría el milagro de la lluvia. Una tormenta inesperada cayó sobre las tropas romanas. Agua para los sedientos, relámpagos que desorganizaron al enemigo. Para algunos fue intervención divina, para Marco Aurelio fue otra oportunidad de aplicar serenidad. No celebró con arrogancia, no proclamó superioridad mística, aceptó el evento como lo que era, algo fuera de su control, pero útil si se utilizaba con prudencia. Eso es estoicismo aplicado al campo de batalla. Aquí está la paradoja. Un emperador que contemplaba la fugacidad de la vida lideraba hombres hacia la guerra. Un filósofo que escribía sobre aceptar la muerte debía ordenar ataques. Y sin embargo, no hay contradicción, porque el estoicismo no evita la acción, la purifica. La campaña contra los marcomanos no fue rápida, duró años, pero en 172 d.C., Roma comenzó a recuperar territorio, a empujar hacia el norte, a imponer condiciones, no por impulso, sino por disciplina. Y mientras la frontera se estabilizaba, Marco Aurelio seguía escribiendo reflexiones sobre humildad, deber y mortalidad. Imagina eso por un momento. El hombre más poderoso del mundo conocido, recordándose cada noche que es mortal, que no es superior, que debe actuar con justicia incluso en guerra. Eso no es debilidad, es fortaleza absoluta. La mayoría de líderes se transforman cuando enfrentan crisis. Se vuelven tiránicos, paranoicos, despiadados. Marco Aurelio se volvió más reflexivo, más firme, más estoico. Y ahí está la esencia que Fundamento Estoico quiere que comprendas. La verdadera batalla nunca es externa, siempre es interna. Roma venció a los marcomanos, pero Marco Aurelio venció algo más importante: el miedo, la ira, la desesperación. Porque al final, lo que destruye imperios no son los enemigos exteriores, son las emociones sin control. Y mientras el Danubio volvía a estar bajo dominio romano, el emperador no celebraba conquistas, meditaba sobre la impermanencia, sobre cómo incluso el imperio algún día desaparecería. Ese nivel de perspectiva es lo que le permitió actuar sin apego, pero con determinación. Y esa es la primera gran lección de esta campaña. No puedes controlar la tormenta, pero puedes convertirte en alguien que no se quiebra bajo ella. El enemigo invisible y la guerra de desgaste. El enemigo no siempre grita, a veces susurra, a veces no tiene rostro, a veces no empuña espada. En el año 172 d.C., mientras Roma comenzaba a recuperar posiciones frente a los marcomanos, una amenaza más silenciosa avanzaba entre las filas imperiales. No eran lanzas, no eran emboscadas, era agotamiento, era hambre, era enfermedad. La llamada peste antonina, que ya había golpeado al imperio durante años, seguía debilitando a las legiones. Soldados experimentados morían sin gloria, sin batalla, sin honor visible. Morían en tiendas improvisadas, bajo el frío húmedo del norte. Y aquí comienza la segunda batalla de Marco Aurelio. No contra los marcomanos, sino contra la desesperación. Marco Aurelio entendía algo que pocos líderes comprenden. La moral es tan estratégica como la espada.
Un ejército cansado pierde antes de combatir. Un líder desbordado contagia pánico, y el pánico es más letal que cualquier tribu germánica. Las campañas en la frontera del Danubio no eran como las guerras de expansión del pasado glorioso de Roma. No había desfiles triunfales, no había botines espectaculares, no había sensación de conquista. Era contención, resistencia, desgaste. Los marcomanos no ofrecían una batalla decisiva para resolverlo todo en un día. Retrocedían, atacaban por sorpresa, se replegaban en bosques densos que parecían devorar a los legionarios. Era una guerra psicológica. Y ahí es donde el estoicismo se convierte en arma. Imagina la escena nocturna en el campamento romano. El fuego crepita, los soldados murmuran, algunos dudan, otros cuestionan por qué están allí. El invierno se aproxima, las provisiones deben racionarse. En la tienda imperial, Marco Aurelio escribe: no órdenes militares, reflexiones. Si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. En medio del barro y la sangre, se recuerda a sí mismo que la percepción es poder. No puede eliminar el frío, pero puede decidir cómo interpretarlo. No puede detener la enfermedad, pero puede elegir no rendirse ante el miedo. Detente un segundo, piensa en tus propios marcomanos invisibles. Esa ansiedad constante, ese proyecto que no avanza, ese problema que parece prolongarse sin fin. La guerra de desgaste no solo ocurrió en el siglo II, ocurre en tu mente cada día. Y lo que hizo Marco Aurelio aquí puede enseñarte cómo ganar sin necesidad de una victoria espectacular. Si este contenido te está aportando claridad, dale like ahora mismo. Eso ayuda a que más personas descubran la filosofía práctica que realmente transforma vidas. Y asegúrate de suscribirte a Fundamento Estoico, porque lo que viene es la lección más poderosa de toda la campaña. Volvamos al frente. Roma comenzó a adaptar su estrategia: no perseguir al enemigo sin preparación, no reaccionar impulsivamente ante provocaciones, fortificar posiciones clave, asegurar rutas de suministro, construir infraestructuras permanentes en territorio hostil. Esto no era solo táctica militar, era disciplina aplicada, y disciplina es el corazón del estoicismo. Mientras tanto, las tribus germánicas esperaban que Roma se agotara, que el invierno hiciera su trabajo, que la peste hiciera lo suyo, pero Marco Aurelio no buscaba una solución rápida, buscaba estabilidad duradera. Aquí aparece una enseñanza fundamental. La mente impulsiva quiere resultados inmediatos. La mente estoica tolera procesos largos. Los marcomanos intentaron fracturar alianzas internas. Sabían que Roma estaba gobernada por un emperador filósofo. Pensaron que podrían aprovechar su aparente suavidad, pero confundieron serenidad con debilidad. Error fatal. Porque Marco Aurelio no evitaba decisiones duras cuando eran necesarias. Reorganizó mandos, redistribuyó tropas, reforzó legiones con reclutas incluso de regiones menos tradicionales. Algunos historiadores han señalado que incorporó gladiadores y esclavos liberados para fortalecer filas. No por desesperación, sino por pragmatismo. El estoicismo no es rigidez ideológica, es adaptación racional. La guerra de desgaste se transformó lentamente en recuperación territorial, pequeñas victorias, fortificaciones avanzadas, control progresivo de pasos estratégicos. No hubo una sola batalla legendaria que definiera todo. Fue acumulación. Y aquí está el paralelismo moderno. La mayoría de tus grandes victorias tampoco serán épicas. Serán pequeñas decisiones repetidas, día tras día. Pero la presión psicológica seguía presente. La muerte rondaba. Cada amanecer podía ser el último. Y sin embargo, Marco Aurelio escribía sobre aceptar la mortalidad. No como resignación, sino como liberación. Si sabes que morirás,
El miedo pierde poder, y cuando el miedo pierde poder, la mente se vuelve clara. En un momento crítico de la campaña, las fuerzas romanas lograron aislar contingentes marcomanos al norte del Danubio. No fue una victoria ruidosa, fue estratégica. Dividir, debilitar, controlar rutas de escape. Eso demostró que Roma no solo resistía, aprendía, se adaptaba al terreno. Y Marco Aurelio demostró que un filósofo puede ser más peligroso que un conquistador impulsivo, porque piensa a largo plazo. Aquí aparece otra dimensión profunda. El emperador no luchaba por gloria personal, luchaba por deber. El concepto romano de officium, cumplir con tu responsabilidad, se alineaba perfectamente con el estoicismo. No se preguntaba si deseaba la guerra, se preguntaba qué debía hacer. Y cuando un líder actúa desde el deber y no desde el ego, las decisiones se vuelven más claras. La campaña del 172 d.C. no cerró definitivamente el conflicto, pero inclinó la balanza. Roma recuperó control sobre zonas críticas, estableció presencia más firme en la frontera, demostró que no estaba debilitada al punto de colapso, pero lo más importante no fue territorial, fue interno. Marco Aurelio probó que la serenidad puede sostener un imperio, que el autocontrol puede sostener un ejército, que la mente disciplinada es más fuerte que la furia bárbara. Piensa en esto. Si el emperador más poderoso del mundo conocido necesitaba recordarse cada noche que debía controlar su mente, ¿qué nos dice eso a nosotros? La batalla contra los marcomanos fue histórica, pero la batalla contra el miedo, el agotamiento y la desesperación, esa es eterna. Y así, mientras el invierno cedía lentamente y Roma consolidaba posiciones, Marco Aurelio seguía escribiendo, no para la posteridad, sino para sí mismo, para no olvidar quién era en medio del caos. Ese es el secreto final de esta escena. No permitas que la guerra externa transforme tu carácter interno. La contraofensiva y el punto de quiebre. El desgaste había cumplido su función. Roma ya no estaba a la defensiva, ahora respiraba. Y cuando un imperio vuelve a respirar, comienza a pensar con claridad. Año 172 d.C., frontera del Danubio. Después de meses de resistencia, reorganización y fortificación, las legiones romanas estaban listas para algo diferente. No solo resistir, avanzar. Pero esta no sería una ofensiva impulsiva, sería calculada, fría, inevitable. Marco Aurelio comprendía algo que muchos generales ignoran. El verdadero punto de quiebre no ocurre cuando el enemigo es atacado, ocurre cuando el enemigo pierde la confianza. Las tribus marcomanas habían apostado por el caos. Esperaban que Roma colapsara desde dentro, pero no sucedió. En lugar de fragmentarse, el imperio se volvió más disciplinado. En lugar de temer, se volvió más estratégico. Y ahora, las legiones cruzaban nuevamente el Danubio, no como víctimas, sino como fuerza organizada. Imagina la escena. Amanecer gris, el río cubierto por neblina espesa, puentes improvisados y embarcaciones militares alineadas, las águilas legionarias elevadas, el silencio antes del movimiento. Marco Aurelio no grita órdenes dramáticas, no busca teatralidad, observa, calcula y da la señal. El cruce comienza. La contraofensiva romana no fue un ataque frontal masivo, fue fragmentación estratégica, dividir tribus, cortar suministros, destruir refugios temporales, forzar rendiciones selectivas. El objetivo no era aniquilar por completo, era quebrar la cohesión. Porque cuando una alianza tribal pierde coordinación, se vuelve vulnerable. Esto es clave. Roma no luchaba solo contra guerreros, luchaba contra una red de tribus unidas por necesidad. Y Marco Aurelio entendió que la unidad enemiga era el verdadero objetivo.
Aquí surge una lección estoica profunda. No siempre debes atacar el problema directamente. A veces debes atacar lo que lo sostiene. Mientras las legiones avanzaban hacia territorios más allá del Danubio, el terreno se volvía hostil. Bosques densos, pantanos ocultos, clima impredecible. Pero esta vez Roma no era ingenua. Había aprendido del desgaste. Había adaptado tácticas. Pequeñas unidades móviles complementaban formaciones clásicas. Exploradores aseguraban rutas. La logística era prioritaria. La paciencia era estratégica. En un enfrentamiento decisivo contra una concentración marcomana, Roma ejecutó una maniobra envolvente precisa. No fue espectacular, fue metódica. Las tribus quedaron atrapadas entre terreno desfavorable y disciplina romana. Muchos se rindieron, otros huyeron hacia el norte. El punto de quiebre había llegado, no porque Roma gritara más fuerte, sino porque resistió más tiempo. Detente aquí. Este es el corazón del mensaje. El punto de quiebre en tu vida no ocurre cuando haces algo extraordinario. Ocurre cuando no te rindes antes de tiempo. Marco Aurelio nunca permitió que el éxito lo embriagara. Después de cada victoria parcial, escribía sobre humildad. Recordaba que el destino cambia rápido, que la gloria es efímera, que hoy puedes vencer y mañana caer. Esa conciencia evitó errores de exceso de confianza. La campaña comenzó a inclinarse decisivamente. Algunas tribus pidieron tratados. Otras aceptaron condiciones romanas. Roma estableció mayor presencia en territorios estratégicos. La frontera se estabilizaba. Pero Marco Aurelio contemplaba algo más grande. Consideraba la posibilidad de convertir esas regiones en nuevas provincias romanas permanentes. No solo defender, integrar. Ese pensamiento muestra visión a largo plazo. Sin embargo, incluso en la victoria parcial, el emperador no celebraba como conquistador tradicional. Su victoria era silenciosa, interna. Había demostrado que el estoicismo no debilita el liderazgo, lo fortalece, porque elimina la impulsividad. Imagina el contraste. Un líder dominado por ira habría lanzado ataques precipitados meses atrás. Un líder dominado por miedo habría retrocedido completamente. Marco Aurelio hizo algo más difícil. Sostuvo el equilibrio. Y el equilibrio gana guerras largas. El ejército comenzó a recuperar moral, no por discursos grandilocuentes, sino por coherencia. El emperador compartía las condiciones duras, dormía cerca del frente, soportaba frío y enfermedad. Eso generó lealtad, y la lealtad sostiene imperios. Aquí hay otra lección poderosa para fundamento estoico. La autoridad verdadera no se impone, se demuestra. En uno de los episodios finales de esta fase de la campaña, Roma logró capturar líderes tribales clave. No fueron ejecutados impulsivamente, fueron utilizados como piezas diplomáticas, algunos integrados bajo acuerdos, otros enviados como garantía de paz. Marco Aurelio entendía que destruir completamente puede generar nuevos enemigos. Controlar estratégicamente puede generar estabilidad. El punto de quiebre estaba consolidado. Roma ya no estaba al borde del colapso, estaba reconstruyendo dominio. Pero la guerra aún no había terminado completamente. Lo que había cambiado era la percepción. Roma ya no temía, y cuando el miedo desaparece, la claridad gobierna. Imagina al emperador esa noche, no celebrando, no bebiendo, escribiendo nuevamente, reflexionando sobre la naturaleza humana, sobre cómo incluso los enemigos actúan según lo que creen correcto. Esa capacidad de comprender al adversario sin odiarlo es una forma avanzada de poder. La contraofensiva de 172 no fue solo militar, fue psicológica, fue filosófica, fue estratégica. Fue la prueba de que el dominio interno
precede al dominio externo. Y así, mientras el Danubio volvía a ser frontera firme, Roma no solo había vencido en el campo, había vencido en la mente de sus enemigos. Y Marco Aurelio dejó una lección eterna. No necesitas furia para ser fuerte, necesitas claridad. El precio del imperio y la última prueba interior. La victoria tiene un costo. Siempre, Roma había recuperado territorio, había estabilizado la frontera, había quebrado la cohesión marcomana, pero la guerra no termina cuando el enemigo retrocede, termina cuando el alma deja de sangrar y el alma del imperio aún estaba herida. Marco Aurelio lo sabía, porque mientras las legiones consolidaban posiciones más allá del Danubio, el desgaste acumulado comenzaba a hacerse visible, no en los mapas, en los rostros. Las campañas prolongadas erosionan más que cuerpos, erosionan voluntades. Los soldados habían soportado frío extremo, escasez de alimentos, emboscadas constantes y enfermedades persistentes. Muchos no regresarían a Roma. Muchos ni siquiera serían recordados por la historia, y el emperador cargaba ese peso, no como culpa, sino como responsabilidad. Aquí emerge la prueba más difícil para cualquier líder. ¿Cómo mantener firme el carácter cuando el costo humano es evidente? Un líder impulsivo puede endurecerse emocionalmente para no sentir. Un líder débil puede quebrarse bajo la presión. Marco Aurelio eligió un camino más complejo: sentir, pero no dejarse dominar. En sus reflexiones personales, escribió sobre la naturaleza efímera de la vida, sobre cómo incluso los grandes conquistadores desaparecen, sobre cómo la muerte no distingue rango. Imagina esa conciencia constante mientras diriges una guerra, no para paralizarte, sino para recordarte que cada decisión importa. Eso no es frialdad, es profundidad. Roma había comenzado a planear algo audaz, la posibilidad de convertir territorios al norte del Danubio en provincias permanentes, extender la frontera, eliminar la amenaza de raíz. Era una visión ambiciosa, pero ambición sin claridad puede destruir imperios. Y Marco Aurelio meditaba cada paso. Mientras tanto, nuevas tensiones surgían, no todas externas, algunas internas. Gobernar desde el frente implicaba delegar responsabilidades en Roma. El Senado observaba, algunos apoyaban, otros dudaban. La estabilidad política siempre es frágil cuando el emperador está lejos de la capital. Y aún así, Marco Aurelio no se dejó arrastrar por paranoia. No reaccionó con purgas ni represalias exageradas. Mantuvo equilibrio. Aquí está la lección clave. El verdadero enemigo no siempre está frente a ti. A veces está en tus pensamientos. La sospecha, la ansiedad, la necesidad de control absoluto. El estoicismo enseña a distinguir entre prudencia y obsesión. Marco Aurelio practicó esa distinción constantemente. En el campo, las operaciones finales de esta fase de la campaña consolidaron fortificaciones avanzadas. Roma ya no solo reaccionaba, establecía presencia estructural. Ingenieros militares trabajaban incluso en condiciones adversas. El imperio construía mientras otros destruían. Esa diferencia es civilización. Pero mientras se consolidaban avances, el emperador enfrentaba otra batalla: la fatiga acumulada. Años de campaña, decisiones constantes, responsabilidad total. Incluso la mente más disciplinada puede agotarse. Y aquí aparece la dimensión más humana de Marco Aurelio. No era invulnerable, era consciente. Imagina una noche fría, el emperador solo, el sonido lejano de guardias cambiando turno, una lámpara tenue iluminando pergaminos. Escribe para sí mismo: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Ese recordatorio no es melancolía, es urgencia moral, es comprensión de que el tiempo es limitado. Y cuando comprendes eso,
cada decisión se vuelve más clara. El precio del imperio no solo se pagaba en sangre, se pagaba en desgaste moral, en renuncias personales, en años lejos de Roma, en presión constante. Pero Marco Aurelio no buscaba comodidad, buscaba coherencia con sus principios, y esa coherencia es lo que sostiene este relato. Muchos líderes cambian cuando alcanzan poder absoluto. Se vuelven arrogantes, desconectados, imprudentes. Marco Aurelio hizo lo contrario. Cuanto mayor era la presión, más se anclaba en la filosofía. No para escapar, para sostenerse. La campaña contra los marcomanos había demostrado algo extraordinario. El estoicismo no es pasividad, es acción disciplinada, no es resignación, es aceptación estratégica, no es debilidad, es autocontrol extremo. Pero el destino aún tenía pruebas reservadas. Nuevas tensiones surgirían en años posteriores. La guerra no desaparecería completamente. Sin embargo, la fase crítica del 172 había cambiado el rumbo. Roma no cayó. Roma resistió. Roma aprendió. Y en el centro de todo, un hombre que cada noche se recordaba que era mortal, que no debía dejarse dominar por la ira, que no debía aferrarse a la gloria, que debía actuar con justicia incluso en la guerra. Eso es poder interior. Y ese poder interior fue el verdadero escudo del imperio. Aquí está la reflexión final de esta escena. La mayoría de las personas quiere poder externo, pocos buscan poder interno. Marco Aurelio tuvo ambos, pero eligió gobernar primero el segundo, y por eso su legado supera cualquier frontera geográfica. Mientras el Danubio fluía silencioso, las fortificaciones romanas se alzaban firmes, no solo como murallas físicas, sino como símbolo de disciplina, de resistencia, de claridad mental. Y así termina esta fase de la campaña, no con un grito, sino con una mente en calma. El legado estoico y la lección eterna. Roma no cayó en el 172 de Cristo, pero pudo haberlo hecho. La frontera del Danubio no era solo una línea geográfica, era una línea psicológica. Si se rompía, el miedo se expandía. Si se sostenía, la confianza regresaba. Y en el centro de esa línea estuvo un hombre, Marco Aurelio. No el emperador conquistador, no el tirano absoluto, no el estratega sediento de gloria, el filósofo en guerra. La campaña contra los marcomanos no fue una victoria espectacular como las de Julio César. No hubo una batalla única que definiera todo. Fue algo más difícil. Fue resistencia sostenida. Fue disciplina estratégica, fue dominio emocional bajo presión constante, y esa es precisamente la razón por la que esta campaña es tan poderosa para nosotros hoy. Porque la mayoría de nuestras guerras no son explosivas, son prolongadas, son silenciosas, son internas. Marco Aurelio demostró que el verdadero liderazgo comienza dentro, que el autocontrol es más decisivo que la agresividad, que la claridad supera a la furia y que la estabilidad emocional puede sostener incluso un imperio. Mientras las legiones consolidaban posiciones, mientras las tribus germánicas negociaban o retrocedían, mientras Roma respiraba nuevamente, el emperador seguía escribiendo. No escribía propaganda. No escribía discursos para la multitud, escribía recordatorios para sí mismo sobre la humildad, sobre la fugacidad, sobre el deber. Ese detalle lo cambia todo. El hombre más poderoso del mundo conocido, recordándose que no es dueño del destino, recordándose que debe actuar con justicia incluso cuando podría abusar del poder, recordándose que la muerte es inevitable. Esa conciencia lo protegió más que cualquier armadura. La campaña del 172 de Cristo dejó claro algo fundamental. El Imperio Romano no fue sostenido solo por espadas, fue sostenido por disciplina mental. Y esa disciplina mental tiene nombre: estoicismo. Hoy no cruzamos el Danubio,
No enfrentamos tribus germánicas, pero enfrentamos ansiedad constante, presión social, incertidumbre económica, críticas, fracasos, y muchas veces reaccionamos con impulsividad, con miedo, con desesperación. Marco Aurelio hizo lo contrario. Observó, aceptó lo que no podía controlar, actuó con firmeza sobre lo que sí dependía de él y sostuvo el rumbo. Esa es la lección eterna de esta campaña. No puedes evitar las invasiones externas, pero puedes evitar que invadan tu mente. Imagina por un momento que aplicas esto hoy, que ante un problema no reaccionas de inmediato, que analizas, que distingues lo que depende de ti, que actúas con claridad, que no permites que el miedo te domine. Eso cambia todo. La grandeza de Marco Aurelio no está solo en haber defendido Roma. Está en haber defendido su carácter, porque muchos ganan guerras y pierden su alma. Él ganó ambas batallas. Y aquí está la verdad que Fundamento Estoico quiere dejarte grabada. La fortaleza no es ausencia de dificultad, es estabilidad en medio de ella. La serenidad no es pasividad, es poder controlado. El liderazgo no es dominación, es coherencia. Cuando la campaña del 172 inclinó la balanza a favor de Roma, el imperio no celebró una conquista monumental, celebró algo más importante, la supervivencia. Y sobrevivir con dignidad es una forma de victoria. Marco Aurelio moriría años después, todavía en campaña, lejos de los lujos de Roma, no en un palacio dorado, sino en el frente. Eso resume su carácter, deber hasta el final, coherencia hasta el último día. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué harás tú con esta lección? Cuando llegue tu momento de presión, cuando sientas desgaste, cuando parezca que todo se vuelve cuesta arriba, ¿reaccionarás con impulso o actuarás con claridad? La campaña contra los marcomanos no es solo historia, es espejo, es advertencia, es manual de resistencia interior. Si este episodio te ha hecho reflexionar, si te ha mostrado que la filosofía no es teoría, sino práctica, si entiendes ahora que la mente disciplinada es el arma más poderosa, entonces este es tu momento. Dale like a este video para que más personas descubran la verdadera fuerza del estoicismo. Suscríbete a Fundamento Estoico si quieres dominar tu mente como Marco Aurelio dominó su destino. Y compártelo con alguien que esté enfrentando su propia guerra de desgaste, porque la filosofía solo transforma cuando se comparte. Recuerda, no controlas el Danubio, no controlas la tormenta, no controlas al enemigo, pero sí controlas tu respuesta, y ahí comienza tu imperio.